Y continuando con lo mismo, cuando Dios marcaba esta palabra, Cintia también decía que era como una palabra de 3 pasos. El primero era ser consciente de los tiempos, un entendido de los tiempos. El segundo era despertar, porque si entendemos pero no despertamos, es simplemente conocimiento. Y lo tercero era hacer algo, actuar. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo hacemos algo? Y ese es precisamente en lo que nos queremos centrar durante todo el año. El versículo, en el mismo capítulo 13 de Romanos que leíamos, el versículo 14 dice, revestíos, es decir, cúbranse, llénense, empápense de ese Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús se presentaba como la luz del mundo. Cuando Cintia comenzaba a hablar, remarcaba esto de que estamos en un tiempo de oscuridad. Y eso es inevitable. Pero la única forma de enfrentar la oscuridad es mediante la luz. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que cuando mayor oscuridad hay, la luz es más evidente. Si en un momento como ahora prendes una pequeña linterna, lo más probable es que no la veas, porque hay mucha luz alrededor. Pero cuando la cosa está más oscura, aún una pequeña luz, una pequeña linterna no puede pasar desapercibido. Y uno por ahí dice, pero yo soy pequeño, soy insignificante ante tanta oscuridad. Bendito Dios, que cuando más oscuro está, más evidente es la luz. Pero aquel que es la luz de vida no es una pequeña luz. Jesús es la luz del mundo. Ilumina a toda la humanidad en toda la historia de la humanidad. Ilumina más que el sol, porque el sol ilumina en un momento particular cierta cantidad de minutos, esa luz llega a la tierra y esa luz se fue. Así como pasó, se fue. La luz de Jesucristo es una luz eterna, que no es de solo unos minutos, unos solos segundos, sino que ilumina. Primero que todo debemos ser conscientes de la existencia de esa luz. Debemos conocer a Jesús, que es la fuente de esa luz. La oscuridad viene y seguirá viniendo, seguirá avanzando, pero nosotros no podemos frenarla por nosotros mismos. Solo con la luz de Cristo podemos vencer las tinieblas. Cuando nosotros somos iluminados por Cristo, recién en ese momento podemos nosotros iluminar. Juan 8, los versículos que siguen al que recién leía, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hace 2 años, cuando Dios nos dio esa palabra, nos animaba, nos desafiaba a pasar de ser solo creyentes a ser discípulos. El creyente busca a Dios y cree que Dios puede darle lo que él necesita. La prioridad del discípulo es darle a Dios lo que él espera de mí. En vez de pararme solamente a recibir, el discípulo se para a servir y a dar, más que a recibir. Dios todo y Jesucristo todo lo que hizo y transformó, trastornó todo el mundo conocido hasta ese momento por medio de discípulos, no de creyentes. Si siguen leyendo este capítulo de Juan, que leía recién, capítulo 8, y en el capítulo 9 habla de que cuando Jesús empezó a hablar de cosas de que iba a ser difícil seguirlo, de que él conocía al Padre, dice que muchos dijeron, esta es una palabra dura, difícil de escuchar. Y muchos que lo seguían, aunque se llamaban discípulos que no eran de los 12, se fueron. ¿Por qué? Porque habían sido creyentes, no discípulos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en tiempo de oscuridad debemos conocer ese camino, esa verdad y esa vida. Y para eso debemos conocer a Jesús. Ya el domingo pasado, en un momento cuando terminaba la adoración, yo le decía, es tiempo de conocer al Jesús que declaramos amar. Es tiempo de conocer a la persona de Jesús.
No en la teoría, no en el conocimiento intelectual, sino en la experiencia personal. Pero para amar a Jesucristo debemos conocerlo. Porque si yo le hago levantar las manos, que no voy a hacer acá, dice, ¿cuánto amamos a Jesús? Lo más probable es que todos levanten la mano. Pero en la práctica, ¿cuánta prioridad y cuánta importancia ocupa Jesucristo en nuestra vida? Si hoy Jesús se saliera de nuestra vida, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Nos daríamos cuenta o pasaría desapercibido? ¿Cuánta prioridad es Jesús en nuestra vida? Cintia citaba a la iglesia perseguida. ¿Cuántos hoy preferimos nuestra comodidad a morir por Cristo? Esa canción que citaba Cintia recién hace un momento termina diciendo, antes morían abrazados en el circo romano y hoy discutimos si hay que levantar o no las manos. Sinceramente, cuánto es importante Jesucristo en nuestras vidas. Porque como le decía recién, por nuestros propios medios es imposible vencer la oscuridad. Si queremos encarar, el diablo ya es un enemigo vencido, pero no vencido por nosotros, vencido por Jesucristo en la cruz. Si lo queremos pelear cara a cara, cuerpo a cuerpo, ya te digo que salís perdiendo. Pero cuando Jesucristo está de nuestro lado, cuando nosotros reflejamos esa luz, entonces ahí es donde la batalla cambia de forma. Pero para poder conocer esa luz, debemos conocer a Jesús. Y dentro de actuar, debemos conocer y reflejar esa luz. Esta predicación tiene un nombre medio raro. Le digo a Cintia, yo no soy muy bueno poniendo nombres, en general en las predicaciones. Por eso, generalmente no ven los nombres de las predicaciones. Para mí, son las que a mí me ayuda a entenderla, después para compartirla. Y es más, al principio le había puesto Cristo, la luz de vida que debemos reflejar. No era muy comercial, ¿sí? Pero quedaba clarísimo lo que estaba transmitiendo. Y después buscando, digo, ¿cómo se llama técnicamente hablando el reflejo de la luz? Porque lo que más me da a parecer eso es con la luna. La luna no tiene luz propia. Ilumina la noche, pero no tiene luz propia. Es simplemente una bola de piedra y nada más. Lo que hace es reflejar la luz que proviene del sol. Y eso se llama claro de luna. Y le voy a leer la definición técnica porque no soy ningún astrónomo, no astrólogo, eso es otra cosa. Astronomía. Un claro de luz, porque no solamente existe con la luna, un claro de luz solar, un claro es la luz solar que un astro refleja sobre otro y que disipa las tinieblas de la noche en este último, en el que recibe la luz reflejada. El claro de luna especialmente es la iluminación nocturna de la Tierra por la luz solar reflejada en la luna. No debería ser claro de luna, debería ser claro de Cristo. En realidad, claro de mío. O sea, yo recibo la luz de Jesucristo y reflejo para iluminar a los que están a mi alrededor. Para poder actuar y después que despertamos debemos conocer a quién es la luz de vida. Y después nosotros ponernos en el lugar para poder reflejar a ese Jesús. El versículo 14 del capítulo que leíamos al principio de Romanos dice, más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo. También Juan, voy medio rápido, Juan capítulo 8, versículo 12, la debo estar mareando, pobre, con los versículos. Empecé diciendo, y una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo, siguió. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Te pregunto a vos, ¿estás en la oscuridad o tenés la luz de vida? Más allá de lo que declaramos con nuestras bocas, antes de venir a este lugar o de conectarte en la transmisión, ¿qué era lo que pasó por tu cabeza? ¿La desesperación por encontrarte con ese Jesús? ¿O qué era más cómodo? ¿Quedarme en casa
porque allá va a hacer calor, ¿cuál es mi motivación? Solo conociendo esa luz de vida podemos hacerle frente a la oscuridad. No es con nuestras fuerzas, es con sus fuerzas. Es con su luz que vamos a iluminar. Si lo seguimos, es porque seguimos sus enseñanzas. Es porque vivimos como Jesús vivió. Es porque estudiamos su palabra. Es decir, si somos sus discípulos y no solo sus creyentes, tendremos la luz de vida y reflejaremos esa luz de vida. ¿Qué es lo que Dios nos está marcando en este tiempo, en este año? Que debemos ir más profundo en intimidad del conocimiento de Jesucristo. Debemos conocer esa persona. Cuando me enamoré de mi esposa quería conocer todo, desde el color que le gustaba, qué es lo que la apasionaba, qué sueños tenía, qué proyección, qué forma incluso de hablarle que le gustara y cuál es aquella que la molestaban. Porque a veces uno diciendo lo mismo de una forma o de otra tienen dos resultados totalmente distintos. Si realmente estamos enamorados de Jesús, deberíamos anhelar conocerlo más. No solo lo que nos cuenta el pastor o la pastora el domingo, está buenísimo eso. Y nosotros como pastores lo vamos a seguir haciendo. Pero no puede ser que el único conocimiento tuyo de Jesucristo sea lo que nosotros te compartimos desde el púlpito. Hace poquito leí una frase de una predicación de Ale Gómez. Y decía, mi mayor anhelo como pastor es que cuando vos estés en crisis, te sostengas en la palabra que vos descubriste o que vos recibiste de forma personal estudiando la palabra de Dios, que lo que yo prediqué el domingo. Porque para eso debemos conocer a ese Jesús. Y esa es la intimidad. Y en cuanto a la expansión, no es por nuestros propios esfuerzos. No es por nuestros méritos, sino como consecuencia inevitable de conocer a Jesús, la luz de vida. Hace 2 años cuando compartíamos esta palabra, también recordábamos aquel tiempo cuando Jesús fue crucificado, o cuando, mejor dicho, en ese momento había sido arrestado. Todos sus discípulos desaparecieron. Pedro lo siguió de lejos y en 3 ocasiones lo negó. Pero más allá de que lo negó y que Jesús se lo había anticipado, lo que era inevitable es que él había estado con Jesucristo. No sé si era la forma en que él hablaba, la forma en que caminaba, la forma en que se vestía, pero solo estando cerca del fuego para calentarse, le dijeron, vos no sos uno de sus discípulos. Si vos sos Galileo y en la forma en que hablas, que te mueves, que caminas, seguro que vos no sos uno de sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros en la calle nos confunden con Jesucristo? O por lo menos dicen, ¿qué hay en vos algo distinto? Que vos entrás a un lugar y se cambia la atmósfera, se cambia la forma. Y ahí es donde tenemos que entender de que no es por nuestros méritos, por nuestros logros personales, sino por Jesucristo. Porque conocemos tanto a Jesús, reflejamos tanto a Jesús, que nos terminamos pareciendo a Él. Pablo dice, vos y yo somos cartas escritas. ¿Qué mayor testimonio, qué mayor predicación que tu misma vida? Porque si vos decís amar a Dios, pero de las puertas para adentro, donde solo te ve tu familia, tu forma de hablar no refleja a Jesucristo, es lo más probable que cuando llegue a cierta edad tus hijos se pierdan del camino de Dios. Porque lo que dice tu carta escrita en tu vida es que lo que predicás no lo cumplís. Por eso debemos ser su discípulo, debemos reflejar su amor, debemos ser reflejos de su luz. Si logramos esos, entonces transmitiremos su luz a toda Bahía Blanca. Las tinieblas retrocederán, las puertas del Hades no van a poder contra la iglesia. En resumen, estamos en tiempo de oscuridad, no lo vamos a negar. El año pasado y todavía seguimos sufriendo una pandemia. ¿Y sabés qué te digo? La Biblia dice que van a venir muchos más y peores.
Pero es tiempo de despertar, es tiempo de conocer a Jesús como nunca antes lo conocimos y es tiempo de reflejarlo a Él. El versículo 12 de Romanos 13 dice, la noche está muy avanzada, pero me encanta cómo sigue. Dice, y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado la obra de oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Es verdad, la cosa está negra. La noche está oscura. Pero dicen lo que saben que el momento más frío y oscuro de la noche es el segundo previo a los primeros rayos del sol. Y uno dice, yo no puedo, todo a mi alrededor está oscuro. ¿Qué puedo hacer yo? Claro de luna, refleja la luz de Cristo. Vos no vas a poder. Lo único que podés hacer es centrarte en Jesús y reflejarlo a Él. Y aunque parezca una pequeña luz, si Bahía Blanca se llena de pequeñas luces, esto va a estar totalmente iluminado. Fue precisamente lo que Dios nos marcó en el 2019 cuando hicimos la primera campaña que nombró Juani, Transformados. Dios nos marcaba que debíamos iluminar cada uno de nuestros hogares. De acá del templo vamos a tratar de iluminar todo lo que podamos, pero vamos a tener siempre un alcance limitado. Pero si en cada una de nuestras casas, por lo menos, iluminamos 1 o 2 casas alrededor, mucho mejor si podemos iluminar toda nuestra manzana, va a haber muchas manzanas iluminadas en todo Bahía Blanca. Y si eso se transmite, antes que nos demos cuenta, no va a haber oscuridad en nuestra ciudad. Y algunos dirían, pero está todo muy oscuro, muy perdido, ¿qué vamos a hacer? Y una vez escuché algo que me cambió la forma de ver la iglesia. ¿Sabés que si no hubiera una iglesia en la tierra, realmente la tierra ya estaría totalmente devastada? El último rezago, el último vástago de esperanza en la tierra es que Dios deja su iglesia. Va a haber un momento donde Dios se va a llevar su iglesia. Y muchos van a querer seguir con nosotros. Pero nosotros somos sus representantes, sus embajadores. Tenemos su autoridad. Somos aquellos que reflejamos su luz. La obra la hace Jesucristo. Pero Él decidió hacerlo por medio de nosotros. Por eso todo este año nos vamos a mover en esta dirección. En entender los tiempos, en despertar y activarnos y en hacer algo. Y en ese hacer algo significa conocer a Jesús y reflejarlo a Él. Todo lo que vamos a hacer en este año va a tener principalmente con conocer a Jesucristo y reflejarlo a Él. Porque podemos hacer las mejores campañas, las mejores actividades, pero si no estamos reflejando a Cristo, es solo esfuerzo sin sentido. Vamos a seguir en intimidad con Cristo. Vamos a seguir en la expansión, en multiplicar la luz. Pero todo lo que hagamos durante este año y posiblemente de aquí en adelante también va a ser en centrarnos en la persona de Jesús, en enamorarnos de Él. Y ya te anticipo una cosa. El 1 de abril vamos a alargar un ayuno de 21 días. Tomando una frase de otra congregación del sur, dice, en el 2021 vamos a hacer un ayuno de 21 días, dedicándole por lo menos 21 minutos por día a orar, a buscar, a clamar. No son, creo que si no me equivoco el día tiene 1440 minutos, así que 21 minutos es muy poquito. Vamos a dedicar 21 minutos en 21 temas, centrados en el Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos. Centrados en la persona de Jesucristo. Es decir, vamos a dedicar 21 días, 21 minutos, 21 temas para enamorarnos de Jesús, para conocerlos más, para saber cómo Él piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que le enoja, qué son esas cosas que lo derriten, que lo conmueven. Porque fíjese que Jesucristo tuvo compasión
porque veía a las personas como ovejas sin pastor, perdidas, descarriadas, sin sentido y sin dirección. A vos, tu corazón se conmueve cuando mirás a aquellos que están como ovejas sin pastor. Si es que no, es porque te falta enamorarte más de Él. Dios me habló en forma personal a mí, fuerte, y comencé precisamente un ayuno de 21 días con el libro de Juan también. Porque Dios me volvía a decir esto: tenés que volver a ese primer amor, a ese enamoramiento loco por Jesucristo. No importa si sos pastor, recién llegaste a la congregación, si estás acá en adoración, si estás sirviendo con los niños, si estás sirviendo la proyección, lo que importa es que estés enamorado de Jesús. Que Él sea tu prioridad, que Él sea el motivo por cual te despertás, que Él sea el motivo por el cual venís a tocar, que Él sea el motivo por el cual venís este domingo. No porque a ver qué dicen los pastores, que vamos a seguir predicando. No a ver qué tal están las canciones, que vamos a seguir cantando. No porque si me siento cerca o lejos del ventilador, si ponen el aire. No. Tu desesperación debería ser encontrarte con el eje, con la piedra, con el fundamento. La piedra fundamental, la más importante, Jesucristo. Jesucristo. Y si no te acordás de nada de lo que hablamos hoy, de lo que cantamos, acordate de esto. Es tiempo de que te enamores genuinamente y no de palabras, de Jesús. De Jesús. De Jesús. Porque no hay otro nombre, solo Jesús. No hay otra respuesta, solo Jesús. No hay otro Salvador, solo Jesús. No hay otro Señor de señores ni Rey de reyes, solo Jesús. Y cuando te enamores, cuando te revistas por completo de Jesucristo, entonces aún sin pensarlo, lo vas a reflejar. Porque vas a estar tanto con Él, que como Pedro no podía negar que Él era uno de sus discípulos, cuando te acerques tanto a Él, lo conozca y deje de ser solo creyente para ser un discípulo, va a ser inevitable que la gente vea a Jesucristo reflejado en tu vida. En el claro de luna participan 3 astros: el sol que emite la luz, la luna que lo refleja y la tierra que la recibe. Dice, la definición es que mueve la penumbra, mueve la oscuridad, disipa la oscuridad, ese reflejo. Acá necesitamos tener la luz, Jesucristo. Nosotros, que somos los que la reflejamos, y todo a tu alrededor va a ser iluminado, va a ser transformado. Las penumbras, la oscuridad se va a disipar por la luz que vos vas a reflejar. ¿Cuánto cambia una noche de luna llena y una noche de luna nueva? En la luna nueva haces así, no ves ni tu mano si estás en el campo. En la luna llena, si está algo lejos, podés verlo tranquilamente. Es impresionante cómo de noche la luna llena refleja, no ilumina. Cuán impresionante sería si todos sus hijos, cada uno de nosotros, y no solo Catedral del Pueblo, sino toda su iglesia en Bahía Blanca, reflejáramos la luz de vida que es Jesucristo. No habría penumbra, no habría oscuridad, no habría maldad que pudiera avanzar. No le quedaría otra que retroceder, retroceder, retroceder y retroceder. Porque cuando la luz avanza, no hay chance, la oscuridad retrocede. Así que, amados, ya te anticipamos como pastores. Durante todo el año nos vamos a enfocar en esto, en entender los tiempos, en despertar, en conocer a Jesucristo y en reflejarlo.